El Señor me ha permitido traer una palabra a ustedes y a aquellos que nos están viendo en esta noche, que sean bienvenidos. Una palabra que yo duré una semana clamándole al Padre, por la sencilla razón de que muchas personas, recibo llamadas de muchas personas: pastor, ¿hasta cuándo va a terminar mi proceso? Personas que están pasando por diferentes dificultades y entienden que uno tiene la respuesta. Y lo primero que me dicen es: pastora, yo entiendo que camino en santidad, entiendo que estoy haciendo lo correcto delante de Dios, entiendo que estoy diezmando, entiendo que estoy ofrendando, entiendo que me estoy guardando para Dios, entiendo que estoy siendo santificada por el Señor. ¿Hasta cuándo va a ser este proceso? Porque no puedo ver la gloria de Dios en mi vida. Y basada en todas esas preguntas, los que me conocen saben que yo no soy de mucho dormir, pobre de mi esposo. Me gusta estar en las madrugadas despierta, en su presencia. Y cuando me dio en la mañana, el lunes en la mañana, la prédica, yo dije: oh my God, justo lo que nosotros necesitamos para este tiempo. Así que yo le oro al Padre que en esta noche usted tenga un corazón dispuesto a escuchar lo que el Señor dio a mi vida, y que espero que en el nombre poderoso de Cristo Jesús sea un bálsamo para sus corazones, como lo fue para mí el lunes cuando me dio esta palabra. Y la palabra fue: Dios en medio del proceso. Dios en medio del proceso. Porque muchas veces no queremos hablar de un proceso. Muchas veces pasamos desapercibido que Dios está obrando en nuestras vidas y está quitando cosas de nuestras vidas. Pero es a través de ¿qué? De un proceso. Y hay veces que no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas por medio del proceso. Pero no entendemos que Dios quiere glorificarse. Yo quiero que usted vaya a la palabra en esta noche. Si no tiene su Biblia, coja su celular, ya somos medio modernos. En el libro de Daniel capítulo 3, versículo 4 y 6. Yo quiero hablar en esta noche de Daniel. Es uno de los personajes que el Señor puso en mi corazón cuando me dio esta palabra. La palabra de Dios dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lengua, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Déjeme darle un poquito del contexto de lo que Dios puso en mi corazón. Todos ustedes conocen a Daniel, ¿sí o no? Saben que fue un hombre íntegro, que fue sacado de Jerusalén y fue llevado cautivo a Babilonia, ¿sí o no? Lo primero que cuando Daniel entró en aquel lugar, que fue puesto con todos los sabios que estaban allí, le dijeron: ok, tú vas a comer, esto es lo que tú vas a comer y esto es lo que tú vas a beber. Lo primero que le dijeron en el espíritu fue: déjame quitarte la esencia que tú traías desde Jerusalén, déjame darte nuevas estructuras, nueva formación aquí en el mundo, porque Babilonia representa el mundo. Y Daniel le dijo: no, espérate. Yo tengo identidad, yo sé de dónde vengo y yo sé lo que soy y yo sé lo que me contamina y lo que no. Y yo propongo en mi corazón que no me voy a contaminar con la comida del rey, con aquello que el mundo me está ofreciendo. Primero lo que hizo Daniel fue identificar que su nación, cuando dijo no, yo sé de dónde vengo, yo sé al Dios que yo le sirvo. Lo primero que dijo: no, yo no le sirvo a la nación del mundo, yo le sirvo a la nación del cielo, de Cristo Jesús, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Cuando tú inmediatamente identificas en el mundo terrenal quién tú eres y a quién tú le perteneces, déjame decirte que el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Lo primero es que él te va a identificar y va a tratar de moverte de lo que tú crees y de donde tú eres formado. Y eso fue lo que pasó con Daniel. Daniel fue probado, fue formado, porque a causa de la palabra que él vino y declaró, dijo: no, que yo propongo en mi corazón no contaminarme. ¿Sí o no?
A causa de estas palabras, sus enemigos dijeron: necesitamos hacer que Daniel caiga basado en sus propias palabras. Vamos a levantar una estatua para que esa estatua sea adorada. Pero Daniel dijo: no, espérate. El versículo 12 y 14, del 2 al 14 del mismo capítulo 3 dice: hay varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no han adorado tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? ¿Qué usted cree que Daniel dijo en ese momento? No, yo sé al Dios que yo le sirvo. Yo sé al Dios que yo le sirvo. Y ese es el Dios que tú fabricaste, hecho a mano. No es el Dios que yo le sirvo. No es el Dios que me llamó. No es el Dios que me sacó. No es el Dios que me apartó. No es aquel que me llamó desde el vientre de mi madre. Yo no tengo por qué postrarme al Dios de este mundo, así cuando solamente mis rodillas le pertenecen al Dios fiel y verdadero. Versículo 16, 18 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien nosotros servimos, puedes librarnos del horno del fuego ardiente. De tu mano, oh rey, nos librará. Y no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Yo no sé quién puede identificarse con Daniel. Yo no sé quién puede decirle: no, yo sé quién yo soy. Yo no me voy a postrar ante la situación que yo estoy viviendo. Yo no me voy a postrar ante el proceso que yo estoy viviendo. Porque yo sé al Dios que yo le sirvo. Yo sé al Dios que me llamó. Fue lo primero que Daniel dijo: no, espérate. Yo sé al Dios que yo le sirvo. A mí que nadie me venga con cosas raras. No, que ponte este ojito, no, que ponte esto, que ponte... No, espérate. Yo no me voy a postrar ante las cosas del mundo. La palabra de Dios es clara. Yo pertenezco al mundo, pero no soy del mundo. Yo vivo en el mundo, pero no pertenezco al mundo. Yo sé a qué nación yo pertenezco, y es la nación del cielo, donde está mi Abba. Ahora, con el pecado tenemos que empezar a ser radical. Daniel fue radical, pero a causa de ser radical, escuchen esto, versículo 21 al 26 dice: entonces estos varones fueron atados, amarrados en sus manos. Sus calzas, sus turbantes y sus vestidos fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho. La llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Escuche bien lo que dice el versículo 24. Yo amo a mi Padre. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones en el lago de fuego? Ellos respondiendo al rey dijo: es verdad, oh rey. Él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasan en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto hombre es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y le dijo:
Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach y Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Aleluya. Nadie está entendiendo lo que yo acabo de leer. ¿Qué te quiero decir? Aquellos que entraron a Daniel y a sus amigos en el fuego, ¿qué fue lo primero que aconteció? Murieron. Estos fueron los que le amarraron las manos. Estos fueron los que los oprimieron. Estos fueron los que Satanás usó para enviarlo al proceso. Lo que ellos no sabían, que en medio del proceso allí estaba Jesús con ellos, porque ellos pudieron ver la cuarta persona dentro del fuego ardiente. El fuego no solamente no le quemó la ropa, lo único que le quemó fue aquello que el hombre le había impuesto, que fueron la soga en sus manos. ¿Qué te quiero decir? El proceso simplemente es para purificarte y quitarte lo que los hombres te han puesto. El proceso simplemente es para tú conocer a Dios allí, en medio de allí. ¡Qué fuerte! El proceso de ellos fue el horno de fuego. ¿Cuál es tu proceso? ¿Con mi esposa? ¿Con mis hijos? ¿Con mis finanzas? ¿Cuál es mi proceso que yo puedo identificar en mi vida? Lo primero que yo quiero que tú sepas, que en medio del proceso vas a conocer a Dios. Porque una cosa es conocer a Dios de oída, más otra es conocerlo de vista junto contigo. Daniel había escuchado de Dios. Daniel había orado a Dios. Daniel tenía un altar a Dios. Pero en el horno de fuego fue que conoció a Dios como persona, porque estaba allí en medio de él. Y fue capaz de caminar junto con él en medio del proceso. ¿Qué te dijeron? ¿Qué enfermedad te diagnosticaron? En esa enfermedad vas a ver a Dios. Que te sane, bien. Que no sane, bien. Pero allí vas a conocer a Dios. Que mi familia está destruida, que es mi proceso volver a la restauración, allí vas a conocer a Dios. Pero lo primero que hizo Daniel fue que entrar con la actitud: yo sé al Dios que yo le sirvo, yo no le tengo miedo al proceso. Pueden calentarlo no 5, pueden calentarlo 100, pueden calentarlo 200, pueden calentarlo 300. Yo sé al Dios que yo le sirvo. Pueden hacer lo que le dé la gana, pero yo conozco al Dios que puede librarme del fuego. Ahora, Dios quiere que tú sepas que en aquel lugar, aquellos que conspiraron contigo, aquellos que tramaron para que tú murieras en el proceso, me gusta como Dios lo hace. Me gusta como Dios lo hace. Déjame leértelo para que te goce conmigo. Versículo 27 y 28. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni en el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera el olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir a otros dioses aquí en la tierra. Yo no sé si es para él, dáselo fuerte. Si es para él, dáselo fuerte. ¿Qué aconteció con Daniel cuando salió de allí? Él tenía una posición en el gobierno, pero cuando salió del horno de fuego fue puesto como gobernador de una provincia. ¿Qué pasó? Aquellos que conspiraron con él para en contra de él, aquellos que ejecutaron todo para que Daniel no volviera a estar levantado, fueron los mismos que tuvieron que ver a Daniel gobernando una provincia.
que te quiero decir en esta noche. No importa quiénes son los que te están empujando al horno de fuego. Ay, es que ellos no están preparados para ver cuando tú salgas del horno de fuego manifestado al Dios vivo, al Dios todopoderoso, donde te va a llevar a ver su mano obrar en tu vida. Eso fue Daniel. ¿Tuvo respuesta de Dios en el proceso, sí o no? ¿De quién te quiero hablar ahora? De alguien súper conocido. José. José, todos los conocemos. Un niño amado por su padre, ¿sí o no? Donde Dios le entregó un sueño. Y ese sueño causó división y envidia. ¿Sí o no? A causa del sueño que Dios entregó a Daniel, José vivió una etapa muy difícil. Y la primera etapa que José vivió fue ser esclavo. José no conocía la esclavitud. José solamente conocía un padre amoroso, una familia que le amaba, entre comillas, porque sus hermanos decían que lo amaban, pero no lo amaban. Lo que José no entendía, el por qué tenía que ser vendido, el por qué tenía que pasar este proceso. Dice la palabra que José fue vendido a esclavitud a la casa de Potifar, ¿sí o no? Y en aquel lugar, Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia y gracia a favor de José, allí en aquel lugar lo llevó a diferentes lugares e hizo que José en la casa de esclavitud fuera prosperado. ¿Verdad que sí? José no estaba entendiendo el proceso. José solamente estaba obedeciendo lo que venía día a día. ¿Por qué? Porque su casa era casa de libertad. José allí en aquel lugar aprendió a administrar lo que no era suyo. En aquel lugar aprendió a contentarse con lo que no era suyo. Teniendo casa, teniendo comida, tuvo que vivir en una casa esclavo. Teniendo con qué administrar su casa, tuvo que administrar lo que no era suyo. Teniendo un padre, tuvo que dormir en una cama solo y triste, sin familia. Dígame usted si eso no es un proceso. Que de la noche a la mañana te saquen de tu comodidad, te saquen de lo que tú conoces y empieces a vivir en esclavitud. Dígame eso si no es un proceso. Y en aquel lugar dice la palabra que José recibió tentación. Menos mal que no fue en estos tiempos, porque una mujer se desnuda delante de un hombre y ustedes saben lo que ustedes hacen. Pero en aquel lugar Daniel recibió dominio propio de su carne. Primer proceso pasado. José no entendía lo que estaba pasando, De aquel lugar, condenado y a una cárcel por algo que él no hizo, guardando su santidad, guardando su integridad. Y a causa de guardar su integridad, terminó en la cárcel. Dígame si eso no es un proceso. Tú sabiendo que eres una persona íntegra, intachable, que no te le pusiste la mano a aquella mujer y terminaste en la cárcel. Y todo este proceso, yo me imagino el corazón de José. Estoy pasando esto por mis hermanos. A causa de mis hermanos. Ellos me han lanzado a este lugar. No entiendo el por qué si solamente yo soñé con lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo. Hay veces el llamado que Dios tiene contigo levanta personas que tú ni conoces que se levantan en tu contra. A causa del llamado, a causa de lo que ya Dios te mostró que iba a hacer contigo.
Y tú preguntas, ¿y por qué me odia? ¿Y por qué siento que no le caigo bien? Es que el llamado que tú tienes, que Dios hizo contigo, provocó en el mundo espiritual un revoloteo diferente. Y eso hace que la persona te mantenga a distancia. Ahora bien, allí en la cárcel, José se adelantó y le dijo: óyeme, acuérdate de mí porque yo necesito salir de aquí. Ya yo llevo 8 años en este proceso. 8 años y estoy aquí en este lugar en la cárcel. Llegó como un simple persona y terminó siendo administrador de la cárcel. Injustamente, a causa de una palabra que Dios puso sobre él. José no entendía lo que estaba pasando. Ahora bien, me gusta porque la palabra de Dios es clara y eficaz. En el momento justo, el faraón tuvo un sueño y el copero le dice: hey, yo recuerdo que en la cárcel había un hombre que interpretaba sueños. Cuando José salió de su casa, no sabía interpretar sueños, porque cuando tuvo un sueño se lo dijo a su padre y su padre fue que lo interpretó. ¿Sí o no? En el proceso de la cárcel tuvo que aprender a cómo recibir la interpretación de Dios para los sueños. Y dice la palabra que lo llamaron de allí del faraón. Y él dio la revelación. Vienen 7 años de flaca, 7 años de vaca gorda. Y dijo el faraón: déjame darte el anillo de autoridad, porque a partir de ahora tú vas a empezar a administrar el tiempo de vaca gorda, para cuando venga el tiempo de vaca flaca, tú sepas cómo administrar las cosas. José no entendía el proceso por el cual estaba pasando. Lo que pasa es que Dios, en medio de todos estos años, lo estaba preparando como administrador de lo pequeño para llevarlo al administrador de lo grande. ¿Qué te quiero decir? Tu proceso simplemente es lo que Dios está usando para prepararte a donde Dios quiere llevarte. José no entendía lo que estaba viviendo. Y muchos de nosotros a veces no entendemos lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Pero en esta noche déjame decirte que el Dios que nos escogió ha puesto a cada uno de nosotros, y Él sabe que nosotros no nos vamos a rendir, que vamos a cumplir el llamado y el propósito por el cual estamos siendo formados. El proceso, no le tengas miedo al proceso. El proceso solamente es formación de Dios para nuestras vidas. El proceso solamente es la formación que Dios necesita para poderte sentar en lugares donde tú vas a poder gobernar con autoridad. Porque ustedes se imaginan que José hubiese salido pequeñito de ahí y lo hubiesen llevado donde el faraón. Mi hermano, yo soy y hago fiesta todos los días. Y cuando llegó la vaca flaca no hay nada. Pero él necesitaba pasar el proceso para aprender a manejar y administrar donde Dios lo iba a poner. Pero lo que más me gusta, hay veces que a nosotros nos duelen cuando personas que nosotros amamos son los que nos empujan al proceso. Nos duele porque somos humanos. Y el ejemplo lo vemos con José. Dice la palabra que en el tiempo de hambruna llegaron sus hermanos. Y él tuvo que recibir a sus hermanos. Y en un momento determinado tuvo que pararse detrás de una pared y llorar, porque vio a sus hermanos, aquellos que lo empujaron al proceso, ahora lo están viendo como gobernador y como el cumplimiento del sueño que él tuvo. Fue difícil para él, pero pudo ver la gloria de Dios manifestada en su vida. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Proceso económico. Sí. Dios quiere formarnos buenos administradores de lo que Él nos entrega. ¿Cómo Dios te puede subir a un nuevo nivel si en el primer nivel no sabes manejar lo pequeño?
¿Cómo Dios me va a ejercer la autoridad si yo no, en mi matrimonio, si yo no sé someterme a mi esposo? ¿Cómo yo quiero un matrimonio fructífero si yo quiero tener el mismo pantalón que mi esposo? ¿Cómo yo quiero tener hijos dirigidos por el Espíritu Santo si yo no los instruyo en la palabra? Dios está trabajando conmigo y está trabajando contigo. Y es por eso que en esta noche la palabra central de este mensaje es: no le tengas miedo al proceso. No le tengas miedo al proceso. El proceso simplemente y llanamente vino a tu vida por 3 cosas. Número 1, para hacerte entender que el Espíritu Santo vino aquí a la tierra para manifestarse como tu ayudador. Porque muchas veces en medio del proceso lo último que recordamos es el Espíritu Santo. Después que tomamos decisiones, después dice: ay, yo debía haberle preguntado al Espíritu Santo que cómo era que tenía que hacerlo. Y el Espíritu Santo aquí sentado: yo soy tu ayudador, ¿cuándo me vas a llamar? Entonces, el proceso que estás viviendo simplemente es para que puedas ver el Espíritu Santo de Dios manifestado en tu vida, en tu casa, en tu caso que tienes delante de Dios. Número 2, es para capacitarte al llamado que tú tienes. No, que yo no siento predicar, que yo no tengo llamado de predicar. Hello, eso no es el único llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Hay muchísimos llamados que Dios tiene con nosotros. Pero el proceso que estás viviendo simplemente es para capacitarte para donde Él quiere llevarte. ¿Que te duele? Sí. ¿Que es difícil? Sí. Pero estamos siendo formados. Es como el alfarero que nos tiene en sus manos. Y dice la palabra que Él viene, empieza a formar la vasija. Y empieza a formar la vasija. Y empieza a formar la vasija. Y la vasija se rompe. Y la vasija tiene una grieta. Y la vasija se vira de lado. Y Él vuelve a formarla. Él vuelve a formarla. Hasta que esta vasija no coge la forma que Él quiere. Hasta que esa vasija no empieza a tomar el color que Él quiere. Hasta que esa vasija no empieza a tener el brillo que Él quiere. No empieza a ser exhibida. Pero en medio del proceso estamos siendo desbaratados y formados nuevamente. ¿Qué te digo? El Evangelio de Jesucristo es bueno. Él cumple su palabra y tiene miles de promesas para con cada uno de nosotros. Pero no podemos obviar que cada uno de nosotros está siendo formado por medio de su Santo Espíritu. Así que no le tengas miedo, porque simplemente es una capacitación que Dios está haciendo. Tercero, el proceso es un lugar transitorio. No es un lugar para quedarte a vivir. No es un lugar para quedarte a dormir. No es un lugar para tú acomodarte. No es un lugar para decir: ya yo llegué y hasta aquí me quedé y ya de aquí no salgo más. No, esto es transitorio. La Biblia me enseña en todos los hombres que han sido formados, que han sido procesados. Todo tiene un final, un principio, y todo tiene un final. Todo tiene un comienzo, todo tiene un final. ¿Qué te voy a decir con esto? El proceso tuvo un comienzo, también va a tener un final. Aleluya. Aleluya. Y es por eso que en esta noche yo quiero hacer un llamado sumamente especial. En el proceso nos desgastamos. En el proceso nos cansamos. En el proceso las fuerzas se nos van. Pero la palabra de Dios es fiel, viva y eficaz.